Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy hablamos de tijeras. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. En este canal subimos un vídeo sobre tijeras hace ya algún tiempo. Eso era antes de conocer las maravillas que te voy a presentar hoy. Tijeras para costura, bordados, patchwork y otras labores. Vamos a verlas una a una. Te recuerdo que en la casilla de información del vídeo tienes más detalles sobre cada uno de los productos que te voy a mostrar. Vamos ya, manos a la tela. Te muestro en primer lugar las tijeras de costura. Como ves, en tres tamaños distintos, en una aleación de acero que las hace duraderas y muy precisas. Este es el tamaño mediano. A mí me parece el tamaño más fácil y cómodo de manejar por las dimensiones que tiene. Mide aproximadamente unos 18 centímetros de largo. Aunque si vas a cortar piezas para, por ejemplo, pantalones o abrigos, unas tijeras más grandes te cunden mucho más y te ahorran un poquito de tiempo. Si necesitas más precisión en los cortes, vas a cortar piezas de tela más pequeñas, el tamaño pequeño también es perfecto para eso. Estas dos tijeras son también para cortar telas, para modistería y sastrería. La peculiaridad es, como ves, el mango este que está torcido. Y esto es especialmente interesante cuando vas a cortar las telas porque te permite que estén planas sobre la mesa y puedas ir avanzando con las tijeras sin tener la tela en alto. Estas miden aproximadamente 18 centímetros. Mientras que estas otras miden 20 centímetros aproximadamente. Estas son tijeras dentadas. Como ves, el filo tiene forma de zigzag en ambas hojas y son perfectas para trabajos de costura creativa. Me has visto utilizarlas muchísimo en este canal, pero sobre todo están pensadas para cuando cortamos telas que se deshilachan mucho en el orillo de la tela. Bueno, pues esta forma de los dientes previene ese deshilachado y puedes trabajar mejor con las telas hasta que ya por fin tengas las piezas unidas entre sí. El tamaño de estas tijeras es de 24 centímetros. Y por último, relacionadas con la costura, quería enseñarte estos dos productos. Este, la verdad es que me ha fascinado, me parece súper interesante. Como ves, son unas tijeras muy pequeñas con una punta ligeramente curvada y muy precisa. Simplemente tenemos que apretar aquí para que se abran y se cierren. Nos sirven para hacer recortes muy pequeñitos de tela, nos sirven también para utilizar como cortahilos y son muy ligeras. Y por último, en el apartado de tijeras de costura quería enseñarte estas otras. Como ves, tienen la punta curvada, son muy ligeras y sencillas de utilizar. Estas hojas tan puntiagudas nos ayudan a llegar a lugares que serían de difícil acceso. Para cortar hilitos, por ejemplo, nos vienen fenomenal. Estas otras dos tijeras que te muestro son especiales para patchwork o trabajos de acolchado. Yo las conozco también como tijeras pelícano, precisamente por esta forma tan curiosa que tienen aquí, ¿verdad? Y nos sirven para cuando tenemos que cortar, por ejemplo, aplicaciones en tela. Tenemos que recortar una aplicación en tela, tenemos que cortar muy cerquita de la tela, con cuidado de no cortar el pespunte y de no cortar la aplicación principal. Quizá es un restito de tela muy pequeño. Bueno, pues esta forma de la hoja nos ayuda muchísimo a la hora de recortar ese aplique de tela. Estas otras son idénticas, salvo que tienen la hoja hacia el otro lado. El tamaño de estas tijeras es aproximadamente de 15 centímetros. De nuevo, te enseño ahora tijeras de bordado. Como ves, son bastante más pequeñitas que las tijeras de cortar tela, un poco más puntiagudas y ambas hojas son idénticas. Aquí te las muestro al lado de las tijeras para cortar telas y puedes apreciar perfectamente la diferencia en la forma de sus hojas, también por supuesto en el tamaño. Estas miden 12 centímetros y medio aproximadamente y estas otras son de 15 centímetros. Están hechas de una aleación de acero con cromo y carbón.
Otras tijeras para bordar, estas sí que son realmente curiosas, se llaman tijeras de bordado de micropunta. Como ves, la punta tiene una forma muy curiosa, se afina muchísimo hacia el final y eso hace que puedas cortar con muchísima precisión hilitos en tus labores de bordado. Estas tienen la punta un poquito curva, mientras que estas otras tienen una punta recta. Son tijeras de acero y el tamaño es de 10 centímetros. Aunque son unas tijeras pequeñas, los orificios del mango, como ves, son bastante amplios y eso hace que sean cómodas de utilizar. Otras tijeras curiosas, también tijeras de bordado de doble curva. Tienen una curva en el mango, como puedes ver, y luego también la punta es curvada hacia arriba. Pues con estas tijeras podemos llegar a aquellos lugares a donde no llegarían unas tijeras comunes. Y aquí te muestro los dos últimos modelos de tijeras para bordado que quería compartir contigo. Estas miden 10 centímetros, tienen una punta, como ves, muy pronunciada, perfectas para los trabajos de bordado en los que necesites una cuchilla de precisión y una punta muy afilada. Estas otras son muy similares, tienen la punta también curvada y miden 9 centímetros aproximadamente. Si quieres más información sobre cualquiera de estos productos, consulta con distribuidores autorizados de la marca. Te dejo un enlace en la casilla de información del vídeo. Y para terminar te enseño estos dos artilugios que no son tijeras, como ves, pero que yo ya los estoy utilizando en mi taller y me parecen muy prácticos. Uno de ellos son unas pinzas de alta precisión, perfectas para enhebrar cualquier aguja. Tu máquina de coser, si no dispones de un enhebrador automático, y también la remalladora. Tienen una punta curva y muy precisa. Y lo más cómodo es la forma en que están diseñadas. Fíjate que para abrirlas solamente presionando aquí, abrimos y cerramos las pinzas. Yo las he usado en la máquina de coser para ayudarme a que la tela fuese avanzando hacia la aguja, pero esto lo hacía antes de descubrir este otro artilugio. Lo llaman estilete de seguridad, pero yo también lo conozco como el tercer dedo. Fíjate qué curioso es, se desenrosca por aquí para montarlo y aquí aparece la punta. Para ensamblarlo sencillamente tenemos que volver a roscarlo en su sitio y ya estaría. Y esto sí que es muy práctico porque nos ayuda cuando estamos en la máquina de coser a llevar la tela hacia la aguja cuando no queremos arriesgar el dedo o estamos haciendo algo que necesitamos muchísima precisión, que vamos avanzando despacio. Esto sujeta la tela y la empuja fácilmente hacia la aguja y la verdad es que me parece un gran invento. Como te decía al principio, consulta en la casilla de información detalles sobre estos productos, precios y puntos de venta. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Puedes encontrarnos en la mayoría de ellas con el nombre @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.